Bueno, hola a todos ahí quienes se van conectando. Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos nuevamente de parte de todo el equipo a lo que es el segundo y último webinar ya de esta serie que estuvimos teniendo sobre Power BI. Esta vez sí, logramos por GoToWebinar, así que bueno, esperemos que todo ande bien. Mi nombre es Mariana, para aquellos que se conectan por primera vez. Y al igual que la vez pasada, yo voy a estar de soporte durante toda la sesión, así que bueno, cualquier consultita me Buenísimo. escriben. Les cuento que bueno, ya está ahí conmigo Alejandro, así que ya podemos ir dando inicio. Simplemente antes ahí de que Ale comience, contarles que tienen la posibilidad de ir mandando allí al chat todas las preguntas y comentarios que vayan surgiendo y nosotros ahí las vamos recogiendo y luego Ale las responde, ¿sí? Así que bueno, simplemente eso. Y ahora Ale sí te doy paso nomás para que Bueno, arranques. muchas gracias, Mariana. Bueno, eh, quisiera pensar que el martes entendieron algo, si no me voy a sentir mal. Pero bueno, la idea de hoy es, vamos a ir a un ejemplo práctico, o vamos a ver más detenidamente cómo trabajar con Dataflow, no tanto PowerPoint, sino lo mismo que hice pero el otro día para mostrarles la idea, pero un poco más despacio, y vamos a ver distintos escenarios. ¿Sí? Me voy a detener un minuto nada más en esta hoja, ¿sí? Que es este gráfico acá a la derecha. ¿Se acuerdan que yo les había dicho, cuando trabajamos con Power BI Desktop e importamos datos internamente, tenemos Power BI tiene dos componentes, lo que se llama reportes, que sería esta visualización, que son 4 barritas, y el dataset, que es nuestro modelo, aquellos datos que ya hemos preparado y guardamos dentro de Power BI. Y los reportes, o sea, publicados, nos quedan estos dos componentes, el dataset por un lado y los reportes. El data flow se acomoda o vendría a prestar su servicio entre los datasets y nuestras fuentes de datos. ¿Lo tenemos que usar siempre? No. Es una funcionalidad más, ¿sí? Que nos permite trasladar parte de la preparación de los datasets a esta funcionalidad o capa que se llama Dataflow, ¿sí? Y nuestros Power BI pueden consumir como una fuente más estos Dataflow. Yo lo que voy a hacer ahora es, tengo una lista de eh, escenarios o ejemplos y les voy a ir mostrando todo lo que charlamos el otro día. Como el foco es ir, esto se llama de 0 a 100 en Dataflow, o sea, es introducción a Dataflow, voy a prestar más atención a las funcionalidades básicas y les voy a comentar algunas que son de interés, pero que voy a tratar de no marearlos con funcionalidades avanzadas. Sobre el final les voy a mostrar algunas capacidades de lo que tiene Premium y qué es esto de Azure Data Lake Storage, generación 2 que aparece escrito acá. Vamos a sacar por ahora la presentación. Déjenme configurar algo nada más acá, que quiero dejar listo para después una sola cosa, así después se los cuento desde acá. Ok, minimizamos esto. Estoy con varias máquinas porque el otro día cuando compartíamos, como esto es web, eh, había como una competencia entre el navegador y el compartir pantalla. Entonces ahora estoy compartiendo pantalla desde una máquina y navegando desde otra, a ver si engañamos a la tecnología. Bien, como les comenté la otra vez, el Dataflow es una funcionalidad propia de los workspaces, es decir, en mi área de trabajo no tengo la posibilidad de armar un flujo de datos, ¿sí? Sino que es necesario tener un workspace, ¿sí? En este caso yo tengo un workspace con pruebas, viendo que todo funcionaba, parecido a lo que estuvimos haciendo el otro día. Sigo con el problema de que esta vista de linaje no está conectando nuestro dataset que se está alimentando de esto, pero no es un problema de Power BI Services, no de nuestro. En un cliente les puedo mostrar que tenemos uno donde está todo conectado y ayer publicamos algo y apareció desconectado, pero seguro que Microsoft estos días lo va a corregir. Bien, entonces, para reforzar la idea, siempre que tenemos que trabajar con Dataflow lo tenemos que hacer sobre un workspace que no sea mi workspace personal. Yo voy a crear uno a propósito. Le vamos a poner user group, tf, lo vamos a poner simple, así. Acá estamos creando un workspace. Por ahora no vamos a setear ninguna propiedad adicional más. Cuando tenemos nuestro workspace, sí nos aparece la opción de flujo de datos. Bien. Entonces, le damos clic en
crear un flujo de datos. Y acá, ¿qué nos pregunta? ¿Qué son estas opciones? Definir nuevas entidades es la opción por defecto o más común o de uso más frecuente, que es la que vamos a estar utilizando hoy, que es crear un nuevo flujo a partir de definir fuentes de datos, transformaciones. Vincular solamente es, yo puedo poner en un flujo de datos referencias a entidades de otros flujos de datos, de este workspace y de otros workspaces. Pero esto es una capacidad premium. ¿Sí? Después se los voy a mostrar para aquel que tenga posibilidad de usar premium, que les quede la idea, porque tiene algunas cosas interesantes, como la mayoría, de mi visión, están más cerca de que puedan usar una licencia pro que premium. Vamos a poner más foco en las funcionalidades habituales. ¿Qué es esta tercera opción? Cuando yo armo un data flow y necesito reutilizar, copiar y pegar un data flow, puedo exportar la definición de ese data flow e importarlo. Lo que me va a pedir acá es el archivo. Después vamos a hacer una pruebita chiquita de cómo es eso. Y adjuntar un Common Data Model. Esto yo tengo la posibilidad que en mis data flows aparezcan entidades que no son creadas desde el data flow, sino que por fuera del data flow. ¿Sí? Que después se los voy a contar un poquito más. El data flow se apoya en tecnología de Azure Data Lake. ¿Sí? Si yo monto mi Power BI, ¿sí? Lo asocio a mi propio storage, después les voy a mostrar desde dónde se hace eso. Yo puedo publicar datos ahí y tengo que crear ciertos archivos descriptivos y le puedo decir que puedo decirle a Power BI que muestre esas entidades que creé por fuera de Power BI como tablas de data flow o entidades, ¿sí? De manera tal que los usuarios puedan consumir eso como una fuente más de data flow. Después les voy a mostrar un diagrama sobre esto y se lo voy a explicar, pero tiene que ver con cosas avanzadas que vamos a dejar sobre el final. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a una fuente de datos SQL, ¿sí? De todas estas fuentes que estuvimos usando el otro día, yo acá me guardé la dirección de mi SQL. Si quieren armar una base de datos SQL en Azure, es bastante sencillo, es del portal de Azure y tienen bases de datos que son gratuitas e inclusive que vienen con datos de ejemplo, ¿sí? O con un costo mensual muy bajo para hacer pruebas. O pueden crearlas, usar el crédito que le da Azure y después borrarlas. Para conectarme a una base de datos SQL, elijo esa fuente. Como nombre de servidor, en este caso lo que le pongo es una dirección, no una IP o nombre de server local. Estoy yendo a la nube. Acá, a mí me resulta más cómodo ya poner el nombre de la base de datos. En este caso, como estuve haciendo pruebas y estuvimos trabajando el martes, al poner la base de datos, él ya busca en las configuraciones cómo conectarse. Tiene guardado en la calle la conexión, está el usuario y la password. ¿Sí? Si fuera la primera vez, me va a pedir el usuario y password, que en este caso es un usuario tipo SQL porque yo esta base de datos no la tengo asociada a un Azure Active Directory. No necesito configurar una puerta de enlace, esto es el gateway, porque esta es una base de datos que está en Azure. Le doy siguientes y acá ya empiezo a trabajar como si estuviera prácticamente en Power Query. ¿Sí? Tengo una tabla de clientes de ejemplo. ¿Sí? Y vamos a hacer un join de alguna tabla. Tengo una tabla de esta tabla de acá. Esta de acá, miren, esta es chiquita y va a ser fácil de... Fíjense, tenemos una tabla con unas claves. Entonces le vamos a decir que importamos esta tabla, la tabla artículo, vendedor y sucursal. Entonces yo elijo, fíjense, esto es prácticamente muy parecido a Power Query que encontramos dentro del Power BI de esto. ¿Sí? Acá estoy eligiendo las tablas, paso a la opción de transformar datos. Lo que tengo acá son queries. Siempre que estoy en Power Query, lo que aparece acá a la izquierda son queries, no son tablas. Que una vez procesado en Power Query, en Power BI Desktop o en Dataflow, el resultado puede ser una tabla en nuestro dataset o en este caso una entidad dentro de Dataflow.
pero acá no son tablas y siempre tenemos que pensar esto como queries, como definición de queries, ¿sí? En este caso mi resultado quisiera que sea una sola tabla aplanada para hacer join, para mostrar estas capacidades de Power Query, que vean que se hace igual que en la versión de esto. Entonces voy a hacer un join de ventas con estas 3 tablas, pero les voy a decir que cargue esta tabla sola, el resultado, ¿sí? Entonces, le voy a decir que haga un combinar como nueva consulta. Entonces, de la tabla de la izquierda es el plan. Voy a decir que haga join de artículo, ¿sí? La utilidad de esto es solo con fines de ejemplo, ¿sí? Acá puedo elegir la forma de hacer join. Acá lo vamos a llamar plan. Le voy a decir, acá un expandir. Esto es ya Power Query, ¿sí? Que nos traiga el nombre del artículo. Vamos a hacer un par de joins más. Sobre esta tabla le voy a decir que queremos combinar esta tabla con sucursal por el campo sucursal y sucursal de este. Esto también lo puedo armar desde el Power BI Desktop y venir y cortar y pegar el código M acá. Yo normalmente me siento más cómodo haciendo eso. Sí, ya tengo el artículo y ya que está le agregamos uno más. ¿Sí? Estoy haciendo clic despacio, no vaya a ser que se asuste la internet. Entonces acá me voy a quedar con esto. Podríamos seguir agregando tablas, haciendo group bys, poner filtros, ¿sí? Luego después voy a hacer otras transformaciones con otras fuentes y vamos a estar probando todo. Bien. Acá cometí un error yo. Vieron, por hacer cosas uno se olvida. Esto no estoy trabajando con una versión premium. Cuando hago algo, pero viene bien para explicarlo. Cuando hago algo que en Power BI Dataflow y me aparece este símbolo de un rayito, ¿sí? Está usando un procesamiento local, ¿sí? No query en origen, ¿sí? Y esto va a hacer que se enoje y nos pida este cartel que apareció acá. Mientras yo lo estaba armando no estaba prestando atención, que dice esto requiere capacidad premium. ¿Cómo podría arreglar esto? Una es, yo podría decirles acá, vamos a decir que esto no muestre notificaciones por un rato, asistente de concentración. Bien. Y acá, haga referencia. Ay, perdón, me equivoqué, hice mal clic. Eliminar. Después les cuento qué es esto de las referencias, lo vamos a ver después. Esto no vamos a habilitar la carga, no vamos a habilitar la carga, no vamos a habilitar la carga. A ver si podemos engañarlo así y si no voy a cambiar cómo está armado. Ok, ¿qué hice acá? Al poner que no carga estas tablas, que lo iba a hacer después y la verdad que salió bien y no estaba en mis planes, lo que estoy diciéndole es que estas tablas, el resultado de estas queries, vieron que le digo tabla también, el resultado de estas queries, ¿sí? No lo cargue en el Dataflow. ¿Sí? Estoy referenciando o estoy mencionando un query, pero su resultado no lo voy a cargar. Entonces, acá lo que termina haciendo es armando la tabla final usando esto como referencia para armar la query. ¿Sí? Y si yo le doy guardar a esto, ¿sí? Va a tardar un ratito en validar la query. Si no nos damos cuenta del tilde que es premium y eso va a grabarlo, lo que nos va a dar errores cuando procese, cuando le digamos a actualizar. ¿Sí? Entonces, el resultado de este Dataflow, que lo vamos a llamar Dataflow a Azure SQL, ¿sí? Vamos a poner que tiene el plan nada más. Tenemos una sola tabla. Las otras tablas las puse como que no cargan, ¿sí? O mejor dicho, para ser exacto, queries que no terminan generando una tabla, sino que el resultado del join es el único que termina. Esto va a disparar las queries hacia nuestra fuente de datos y ahora tenemos, a ver si ya terminó, está la actualización en curso.
Ahora va a terminar en un ratito. ¿Sí? Voy a reactualizar. A ver si. Algo que ocurre acá con los dataflows que yo no se los mencioné el martes. Si yo a este dataflow le agrego una tabla, ¿sí? O una query que termina en una entidad, en una tabla, debo procesar dataflow completo. Entonces los dataflow tenemos que hacer un equilibrio de cuántas tablas ponemos y sus consideraciones de procesamiento. Ahora después les voy a comentar algo más sobre eso. Pero en este caso hicimos uno que va a un dataflow sencillo, que va a una fuente de datos y que, si solo todo sale bien, procesa y acá en el historial tardo unos 30 segundos. ¿Qué tenemos acá? Una tabla. ¿Qué ocurre con esto? ¿Cómo podemos ver esta tabla? Sí o sí tenemos que iniciar nuestro Power BI Desktop y conectarnos. Si no, es como que no podemos ver. Por eso yo les comentaba hace un ratito que yo normalmente me siento más cómodo armando todo primero en Power Query, ¿sí? Del Power BI Desktop y después llevar el código a Dataflow. ¿Sí? O sea, ir a Dataflow cuando ya tenemos muy claro lo que necesitamos hacer. No es cómodo el Dataflow como entorno de prototipado. Un segundo que pienso la password. Ok, a ver si la pensé bien. Acá lo que hice es conectar mi Power BI Desktop a este usuario que estoy usando para visualizar estos Dataflow. Acá voy a obtener datos y elijo Dataflow en lugar de dataset o otras fuentes. Y a ver si aparecen. Ok, no me está apareciendo. Estoy usando el mismo usuario. Eh, Déjenme chequear el usuario porque a veces hago lío. Sí. Áreas de trabajo. Siempre. Y este Dataflow. Ok. Limpiar. Así. Estaba. Lo que pasó es que tenía guardada. Como Dataflow es una fuente de datos, no usa el usuario que tengo conectado al Power BI, sino que guarda credenciales de la fuente de datos. Es decir, puedo tener mi Power BI Desktop conectado a un usuario y conectar un Dataflow con otro usuario. Por eso aparecía otro. Entonces habíamos armado este que era simple, Dataflow, ¿sí? Y dentro tenemos nuestra tabla, ¿sí? A partir de acá, volvemos a lo mismo. ¿Puedo hacer transformaciones de datos de esto? Sí, le puedo dar en vez de cargar datos que transforme datos y estoy haciendo un Power Query sobre la salida de un Dataflow. Esto suele ocurrir. Ok, hacer una buena pregunta es que podríamos hacer el ejercicio si nos da el tiempo, pero vamos a ver. La pregunta que me hacen es, y no está mal que vengan las preguntas ahora, si yo tengo un Power BI de esto, o publicado ya un Power BI que usa dataset y no usa Dataflow, yo puedo modificarlo para que el dataset es, en lugar de leer un Excel o leer una base de datos, pase a usar mi origen de datos Dataflow. ¿Sí? Requiere quizás ahí ajustar código M, pero se puede hacer de una manera bastante práctica. Yo ahora les puedo mostrar. Miren, vamos a ver, avanzar un cachito y después les muestro cómo podrían hacerlo. Este lo vamos a dejar acá, no nos molesta. Vamos a cerrarlo. Vamos a ver otros escenarios de Dataflow. ¿Sí? Si yo quiero planificar la actualización de esto, vieron que yo le di actualizar acá y actualizó. Cuando estoy yendo a una base de datos en Azure, lo que tiene bueno es que no necesito una puerta de enlace, ¿sí? No requiere una puerta de enlace. Si pongo una puerta de enlace, la verdad es que la conexión va a ser un poco más larga porque Power BI Service se va a conectar a nuestro gateway y el gateway va a ir a nuestro Azure SQL. En cambio, en este caso, como tengo esto
esta base de datos en Azure, no necesito el gateway. Bien, ahora, hay fuentes de datos que sí o sí requieren un gateway, y son las que vamos a ver ahora. Si pongo un flujo de datos, ¿por qué creo uno nuevo? Ahora se los cuento. Habían preguntado si podíamos leer un directorio. Vamos a hacer el ejemplo sobre eso. Le voy a poner que es carpeta. Cuando es carpeta, fíjense en que automáticamente ya nos dice se requiere una puerta de enlace. Ok. Para leer un directorio, sí o sí necesita una puerta de enlace. Lo que nos pide es la ruta. Yo acá, pero estoy muy vago, hasta copio la ruta. ¿Sí? ¿Qué hay en esta ruta? Una serie de archivos Excel muy sencillos. Los armé a mano. Piénsenlo como presupuesto que envían distintas filiales, ¿sí? Por año, y acá tenemos los meses, ¿sí? Fíjense, me quedaron mal los nombrecitos de las... a ver cómo están los otros, porque si no, cuando importemos vamos a estar renegando con la transformación. Ok, vamos a copiarnos estos de acá al otro Excel, así nos queda todos igualitos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que para leer carpetas, y esto ya es una característica de leer carpetas de Power BI, necesitamos que todos los archivos tengan una estructura coherente, o sea, similar? ¿Sí? Entonces, volviendo a esto, vamos a leer ese Excel. Como yo ya había hecho una prueba con esta ruta y esta ruta está guardada en mi gateway, ya solo selecciona el gateway, pero yo podría elegir otro y poner acá qué usuario y password voy a usar para acceder a esa carpeta. Piensen que la carpeta la tenemos en nuestro servidor y esto es Power BI Services que está en la nube. ¿Sí? Cuando le doy siguiente, lo que va a hacer es pedirle a nuestro gateway que nos muestre lo que hay en este directorio, 3 Excel, y a partir de acá es trabajar como si estuviéramos trabajando con el Power Query, leyendo un directorio. ¿Sí? Fíjense en que es una interfaz parecida, dice de los archivos que estamos levantando, elijamos uno a modo de ejemplo. ¿Sí? El default siempre es el primer archivo, esta es la hoja que tiene primer archivo, esto lo que digo es conviene que todos los archivos tengan una misma estructura de columnas y nombres de hojas, porque él va a repetir la operación por cada Excel. Si yo acá le doy transformar, ahora sí empiezo a trabajar en transformaciones de datos, ¿sí? Sencillas, ¿sí? En este caso vamos a hacer una transformación muy rápida y porque la idea no es hablar de Power Query, esto es Power Query. Fíjense, tenemos un archivo, le vamos a sacar esto, hizo demasiadas cosas automáticas. Eh, yo borré pasos para mostrarles más despacio lo que estamos haciendo. Tenemos el archivo, seleccionamos las columnas, lo expandimos y entonces estamos leyendo 3 archivos. Sigue siendo se apura Power BI en resolvernos el problema, puso la primera fila como títulos de columnas, tenemos los nombres de los archivos, en este directorio tenemos 3 archivos, nos agrega el nombre porque en este caso nos viene bien porque podemos identificar la filial y qué año, acá tenemos los meses y no sabemos de qué año es esta información y tenemos un producto, este es un archivo de ejemplo, entonces yo acá si quiero transformar, le puedo decir que dividir columna por delimitador. Estoy haciendo lo mismo que hago en Power Query. Las opciones están muy cerquitas o parecidas. Le voy a decir que a lo que encontramos en el desktop. Entonces tenemos la filial, el año. Le vamos a sacar esto de la transformación de datos que hace el producto. Nos sigue quedando esto apaisado y vieron que a veces en el mundo de Power BI conviene que las tablas vayan hacia abajo y no hacia la derecha. Acá voy a anular la dinamización de otras columnas y ya nos queda una tabla un poquito más parecida a lo que necesitamos para poder cargarlo. Entonces fíjense, estamos haciendo transformaciones que podrían ser se pueden hacer en Power BI Desktop, pero sería una lógica que queda dentro del Power BI Desktop para hacerlo en el Dataflow.
varias personas que necesiten este archivo, lo que tienen que buscar es el producto terminado. La actualización y las transformaciones están en un solo lugar. En esto lo vamos a llamar mes, este lo vamos a llamar año. No se detengan en la calidad del producto terminado, es un ejemplo. Importe le vamos a poner a modo de, vamos a transformar datos y le vamos a decir que esto es una divisa y podríamos detenernos acá. Si yo voy a guardar esto, acá algo importante, y ya no es un tema de Dataflow, es cómo funciona la lectura de directorios. Lee todos los archivos que haya en el directorio. Cada vez que yo refresque este Dataflow, va a leer, en este caso, los 3 archivos, pero si agrego un cuarto, cuando refresque va a leer los 3 existentes más el cuarto, no es incremental, siempre lee todos los archivos. Entonces acá lo vamos a llamar Dataflow con directorio. ¿Sí? ¿Sí? Al ir a un directorio necesitamos un gateway. ¿Sí? Si yo le doy a actualizar, y si no me olvidé nada mientras hablaba, va a usar el gateway, ¿sí? Para leer. Y ahora en un ratito vamos a tener los datos acá. ¿Sí? Acá nos ocurre algo parecido, tenemos un Dataflow que tiene una tabla, podríamos tener más. En este Dataflow tenemos una sola tabla, podríamos tener más. Lo que no podemos hacer en la versión Pro es crear un nuevo Dataflow que sea la combinación o que usen el input. Si yo ya tengo que combinar varias tablas, ¿sí? Para armar un joins entre las mismas, ya tengo que hacerlo en Power BI de esto. Es decir, que yo tengo que buscar que mis Dataflow tengan tablas bastante resueltas y que ya estén casi terminadas de manera tal que cuando trabaje con Power BI de esto y mis datasets no tenga que seguir trabajando. En cambio, en la versión Premium yo puedo crear un nuevo Dataflow que tome de entidades de estos Dataflow y genere una nueva tabla y que eso lo haga dentro del Dataflow y no haciendo queries en el origen. Podría combinar tablas de mi Azure con mi Excel y armar una nueva tabla. ¿Sí? Eso después yo se lo voy a mostrar cómo se hace, pero es una capacidad premium. ¿Sí? Acá en el historial, ¿sí? No están programados. ¿Sí? Si yo quisiera programar la actualización, esto es como cuando trabajamos con los datasets, actualización programada y ponemos un criterio de actualización. En este caso, esto sirve. ¿Para qué nos serviría tener 2 Dataflow? El Excel, en este caso son archivos que no tienen mucha utilidad, pero quizás es un directorio que requiere ir a buscar información frecuentemente, porque nos van enviando archivos a demanda, y si yo tuviera un Power BI, un dataset que lee archivos Excel y se conecta a nuestras bases de datos, cada vez que le damos refresh, estamos disparando a leer todos esos Excel más la base de datos. Y quizás el dueño de la base de datos nos venga a buscar diciendo, ¿qué pasa? Que cada media hora venís y tirás queries y nos está molestando en la base de datos. Con esto yo puedo programar una actualización diaria que baje datos de Azure SQL o de otra fuente de datos similar y que al directorio de Excel vaya cada media hora, hasta 8 veces por día, ¿sí? En un rango horario, y después juntar eso en el Power BI, ¿sí? O sea, en el dataset. Sí, el dataset deberá planificarse su actualización o a demanda con una frecuencia cercana al Dataflow que se actualiza más frecuente, porque si el Power BI lo actualizo una vez por día, que yo esté tomando información del Excel, cada media hora no tendría mucha aplicación. Pero sí nos permite esto, unos ejemplos que habíamos hablado el martes pasado, es que yo puedo tener Dataflow con planificaciones de actualización separadas. ¿Por qué no puse los Excel dentro de este Dataflow? Si yo lo hacía, o sea, los Dataflow tienen la limitación que si voy a usar un gateway, es un gateway por Dataflow. Y todas las fuentes de datos que estén definidas dentro de esa Dataflow van a usar el gateway. Es decir, yo tenía mi Azure SQL Data Warehouse, sí, perdón, SQL Data Warehouse. Este no es un Azure SQL normal, más chiquito y más barato. Que puedo ir directo sin uso de gateway, al poner una fuente de datos de Excel, me va a avisar diciendo voy a usar el gateway, pero lo va a usar para toda la fuente de datos y no necesitaba. Entonces por eso lo separé. Vamos a armar un nuevo Dataflow o vamos a hacerlo en este mismo.
Vamos a modificar este. Para el caso sirve igual. No me tomó el edit. Miren, acá tengo una entidad que me quedó con un nombre raro. Después se las cambiamos ahora cuando editamos. Puedo editar entidades, esto pasaría al diálogo, o agregar. La verdad es que los dos nos lleva al mismo lugar. Lo que sé es que al agregar entidades se saltea un diálogo y nos pasa a decir cuál es la fuente de datos. En este caso, vamos a poner, encontré una URL que tiene un JSON, ¿sí? Entonces, le pongo la URL. En este caso, fíjense que ya como estamos usando el gateway, ¿sí? Nos muestra este gateway. Si cambio el gateway de acá, lo estoy cambiando para la lectura de los Excel, ¿sí? O sea, este Dataflow, todo lo que ponga va a usar este gateway. Se encontró un error inesperado. ¿Qué me pasó? Déjenme chequear algo. Nuevo. A ver si lo hice bien. Flujos de datos. Vamos a ir a uno nuevo con el de JSON. A ver si tengo justo copié uno y copié mal la dirección cuando lo guardé en el Excel. En mi bloc de notas, si no tengo una dirección que no es un JSON, sino. Ok. Ok, esto sí, lo había hecho así. En este caso lo que les quería mostrar es que al JSON no necesito usar el gateway. Me lo había anotado por esto, puedo mostrarles esto más allá del formato JSON. Pero si voy a una página web normal, sí necesita un gateway. Acá tengo una lista que devuelve este JSON, lo convierto a tabla. Sí, fíjense, estamos leyendo expando las columnas. Acá estamos trabajando con query normal. ¿Qué es esto? Una llamada a una web que nos devuelve información. Este está muy interesante. Tenemos acá longitud y latitud, que debería ser un número decimal. Pero fíjense que cuando lo convierto, casi seguro arme. Lo convirtió bien, me tomó bien. Sí, acá, por cuestiones de regionalización, me hacía la conversión incorrecta. Vieron que en Power Query puedo especificar qué formato usamos para convertir. Entonces le pongo número decimal y que vamos a usar formato de Argentina, que es coma, ¿sí? Español, Argentina, está por acá, ¿sí? O cualquiera que sepamos que usa coma como separador decimal, entonces me aseguro que como me gustó más este que el paso anterior, yo puedo eliminar el paso anterior y también podemos hacer esto. Acá es ¿sí? Podemos escribir, podemos poner nuestro código M. Tenemos estos dos ya convertidos. Esto eran estaciones de bicicletas. Les vamos a poner así. Guardar. Después tengo que revisar qué error me dio cuando trató de ir a esto vía gateway. La verdad que no tengo ahora presente si había una limitación en ese conector usando el gateway. Acá lo vamos a llamar JSON. ¿Sí? Sí. Uy, ¿qué puse? JSON. Ahí está. No soy bueno con los nombres. Le vamos a dar a actualizar. ¿Sí? Y ya tenemos 3. Este se va a actualizar en un ratito. Entonces vamos a una base de datos, a un Excel, a un JSON. En el JSON no necesita en este caso usar el gateway. Vamos a importar estos datos para que veamos qué se ve que estamos haciendo. Entonces voy de nuevo a mi fuente de datos Dataflow. Nos muestra la tabla. Entonces, esto es lo que les decía antes. Los usuarios que tengan que armar Power BI, no consumir, sino armar, ¿sí? En lugar de leer los Excel y convertirlos, ya se encuentran con esta tabla y se despreocupan de la problemática. En este caso voy a leer las dos fuentes. ¿Sí? Acá lo estamos importando.
lo vamos acá. Y esto es muchos puntitos, miren qué bonito, ¿sí? Pero bueno, esto ya es Power BI, me estoy distrayendo, ¿sí? Pero queda bueno, ¿no? Pero volvemos a esto, el JSON, o sea, el Dataflow, yendo a este JSON, yo le puedo poner lógica de transformación acá y ofuscar a los usuarios, o hacer esto esta es nuestra fuente de datos, esta información está curada y construyan Power BI a partir de esto. Y no les doy acceso directo a la base de datos, ¿sí? Si nuestra base de datos es local, van a ver que es algo muy parecido a lo que hicimos acá, pero tenemos que usar el gateway, ¿sí? Sí, ok, no, estoy viendo si me olvidé de algo, perdónenme, ah, el de la web sí, se les quiero comentar algo, porque esto es por un tema de que eh, encontré un error o hay un error, o puede ser que se encuentre con un error, entonces aprovecho y voy a contárselos. Ponemos flujo de datos, una nueva entidad, vamos a ir primero al SQL Server, a diferencia del que está en Azure, esto es reiterativo, pero es para que les quede, hay fuentes de datos que necesitamos sí o sí el gateway. En este caso estoy yendo a un SQL Server que tengo cerca, está en la notebook al lado mío. Entonces estamos en la web, necesitamos sí o sí usar ese gateway para llegar a... Si yo no tenía ningún gateway, no me va a dejar avanzar. Como yo estuvimos haciendo pruebas el martes y yo después del martes seguí probando, ya asoció que este nombre servidor está en este gateway, ¿sí? Fíjense que encima yo le puse como nombre el gateway, el mismo nombre de la máquina. Pero si no, yo tendría que hacer esto de elegir un gateway. Si no pongo un gateway, no me va a dejar avanzar, no tiene forma de conectarse. ¿Hay obligación de poner nombre de la base de datos? No, yo lo hago nada más que con fines de ganar tiempo. Cuando le doy siguiente, pasamos este, a armar la importación. ¿Se acuerdan que tomé la tabla de ventas, la de vendedor, eh, el artículo y la sucursal? Vieron, habíamos ido a una base tan a nube, esta tiene la misma estructura, le doy transformar acá. No voy a hacer transformaciones para no repetirles lo que le acabo de mostrar. Podríamos generar, ¿sí? No, no agrega valor hacer transformaciones porque a partir de acá ya no importa si estamos usando un gateway. Una vez que definimos la fuente de datos, todas las transformaciones, sean un Excel, un Azure, un SQL Server en Azure o on-premise, un JSON, a partir de acá es siempre lo mismo, son capacidades de Power Query, ¿sí? Yo le voy a dar guardar. Y les voy a mostrar un acceso web, después vamos a volver al Power BI de esto, vamos a importar, vamos a publicar a ver si podemos visualizar que nuestra fuente de datos es Dataflow y no las fuentes de datos originales o primarias. En este caso lo vamos a llamar Dataflow SQL on-premise. Sí. No voy a poner a que se ponga a actualizar, no, no tiene una utilidad ahora. Si puedo ir a agregar una entidad. Cuando van a páginas web, me fui a algo que les quería mostrar después. Cuando tengo que ir a páginas web, o sea que uso este conector que está por acá, que se llama web, ¿sí? Páginas web. Sí o sí, van a ver que les pone una puerta de enlace. Es decir, así como van al Excel, cuando van a una página web, tienen que ir por el gateway. No tengo respuesta al por qué. Debe ser por alguna cuestión de seguridad o porque todavía no se implementó cómo ir directo a la página web desde acá. ¿Por qué tenemos un poquito de esta demora? Primero que esta página web es media lenta, segundo es porque está usando nuestro gateway, o sea, se está llamando a nuestro gateway pidiéndole que nos pase información. A ver si acá nos va a hacer una previsualización, es la tabla 1. ¿Sí? Y le digo transformar datos.
Y volvemos a lo mismo. A partir de acá, lo que estamos viendo es Power Query, nuestra capacidad de navegar. ¿Sí? Fíjense cómo le cuesta. Es uno de los motivos que yo, esto normalmente lo trato de resolver en el desktop y lo llevo al Dataflow cuando ya sé lo que necesito hacer, inclusive hasta corto el código. ¿Sí? Global, subregiones, columnas. Me parece que elegí la tabla que no tenía que elegir. Ok. Origen 0, creo que era la tabla anterior. A ver. Y si no dejamos esta tabla como utilidad es lo mismo. Ok, sí, era esta tabla donde tenemos países, ¿sí? Usamos la primera columna como, la primera fila, perdón, como título de columna, abrevié demasiado. Lo vamos a llamar países. Y le vamos a dar guardar. ¿Sí? Acá vimos que podemos crear múltiples dataflows, podemos tener tablas en un mismo dataflow. Un dataflow puede usar un gateway o no. Cuando decidimos usar un gateway, solamente puede haber un gateway en un dataflow, o sea que si tuviéramos que ir a fuentes de datos que requieren distintos dataflows, tenemos que sí o sí generar dos dataflows. Si a un dataflow no requiere para ciertas fuentes el uso del gateway, y tenemos que tener cuidado cuando agregamos una fuente que requiere gateway porque estaríamos empujando que todas las entidades o todas esas fuentes tengan que usar sí o sí el gateway, entonces quizás convenga tener un segundo dataflow. No podemos, o sea, en Power Query, ahora se los voy a mostrar, vieron que podemos hacer referencias de queries, esto es, cargo una tabla y después la referencia va a ser una segunda transformación, solamente lo podemos hacer si las primeras no van a terminar siendo cargadas eh, en el Dataflow. Si cargo la tabla original y hago una referencia, eso es una capacidad premium. ¿Sí? Acá tenemos el de Excel, le vamos a decir que actualice. Tenemos nuestro Power BI que si venimos acá a transformar datos y hacemos vista de las queries y sus dependencias, vemos que todas van a Dataflow, ¿sí? O sea, nuestras fuentes de datos. Es decir, este Power BI desktop, que es como trabajamos habitualmente, en vez de ir a unas fuentes de datos como SQL, Excel, todas nuestras fuentes son Dataflow. ¿Podríamos tener una fuente no Dataflow acá? Sí, cualquiera. La que elijamos, podríamos, la de los archivos, importar esta que está acá en este directorio, la de la página web de recién. Sí, no hay distinción Power BI cuando está importando, si importamos de un Dataflow, de un SQL, un Excel, o de todas estas fuentes juntas, no cambia. ¿Para qué podría servir esto? Es que quizás si ciertas fuentes las tenemos en Power BI Dataflow y el usuario agrega información adicional en su Power BI Desktop para hacer un mashup, ¿sí? Entre la información curada u ordenada y esta necesidad puntual que tiene. Este Power BI que tenemos acá, que no tiene más que un reporte a modo anecdótico que puse para que veamos qué lindo se ve el mapita, lo vamos a publicar. Vamos a poner un nombre. Esto nos vamos a poner así, Power BI usando Dataflow. Estamos, sí, en el donde habías grabado los Dataflow. Bien, el archivo es chico, si yo acá le doy refrescar, tenemos nuestros Dataflow, ¿sí? O sea, esta es la vista de todos. Si ponemos acá el contenido, vemos nuestro reporte que vamos a subir. Las fuentes de datos que tenemos son Dataflow más el dataset propio o el conjunto de datos de este reporte. La verdad es que
este Dataflow está conectado a algunos de estos, que a veces hace Power BI, se anima y dibuja eso, por una de estas cuestiones de vaya a saber qué actualización corrieron en Power BI Services, eso no lo está resolviendo. Nuestro reporte que estábamos viendo, acá está, el mapita. Un tema, quizás soy redundante, pero es para que les quede el mensaje. Si yo doy a actualizar o programo la actualización de este dataset, ¿sí? Que si ahora le doy, refresco la página, nos va a aparecer el iconito que está actualizando, no está consumiendo a las fuentes de datos originales, está leyendo a partir de estos archivos. Bien, buenísimo. Vamos a algunas partes conceptuales. Ya, ¿sí? A ver, preguntas. Así no las dejamos. Mientras les muestro algo. Ok, muy buena pregunta. Cuando ustedes, Dataflow no requiere licenciamiento, o sea, o para ser exacto, no requiere de licenciamiento adicional, ¿sí? Es una capacidad que tenemos con nuestras licencias Pro o, eh, o Premium. Internamente es un data lake. Ahora, ¿qué es un data lake? Un repositorio, ¿sí? Pensémoslo así, como una estructura de directorios con archivos, ¿sí? Power BI, los Dataflow, yo lo uso así, así podemos switchar, ¿sí? Eh, internamente usa tecnología de Azure Data Lake, pero no es un data lake al que nosotros vemos, ¿sí? Es algo propio interno de él, ¿sí? Él guarda carpetas que llaman CDM folders y dentro la información. Ahora bien, existe la posibilidad que nosotros le digamos, y esto es, ante la pregunta, no hay licencia para este data lake, si puedo yo tener mi propio data lake, ¿sí? Y decirle a Power BI que en lugar de usar su data lake, use el nuestro, ¿sí? Eso, Dataflow avanzado, lo que tenemos que hacer es desde Azure es crear nuestra cuenta de storage y seguir unos pasos para la configuración. Entonces lo que va a hacer Power BI yo lo tengo configurado. Miren, si yo acá pongo Power BI, vamos a entrar. Estoy entrando con una cuenta que es más, tiene un poco más de alcance que la que estoy usando para las pruebas. Que soy yo mismo, ¿no? Para ordenarme y no hacer lío. Fíjense, acá estoy en esto es una versión que está en preview, entonces vean de usarlo con cuidado. En el portal de administración yo le puedo decir que Dataflow use mi propio data lake, ¿sí? A ustedes si entran les va a aparecer una pantalla que le dice conectar, ¿sí? Para conectar a su data lake tienen que venir, generar una cuenta de storage, ¿sí? Con característica que sea Azure de Data Lake generación 2, tienen que asignar permisos vía roles, ¿sí? Esto, insisto, ¿sí? a servicios de Power BI Premium. Si tienen que hacerlo y tienen dudas, hay varios videos en internet, pero si no me escriben, es bastante sencillo, excepto un solo detalle. Insisto, como esto es introducción, no quiero marear especialmente a la gente que quiere dar primeros pasos en Dataflow, porque esto es algo transparente. ¿Para qué serviría esto? Es que en lugar de guardar esos archivos en Data Lake internos de Power BI, puedo usar el mío, ¿sí? Y si yo vengo por acá y contenedores y fíjense, cuando este es mi data lake internamente, Power BI cuando lo asocia genera una carpeta que se llama Power BI y acá adentro vamos a empezar a encontrar yo acá estoy con el usuario, con otro usuario, entonces como el otro usuario no tiene permisos, a ver, me está mostrando otro workspace con otros Dataflow, ¿sí? Si yo le doy permisos a este usuario con el que estoy mostrándoles acá, me aparecerían lo que estuvimos haciendo y veríamos archivos. O sea, internamente lo que guarda es esto, fíjense en que es una prueba que yo hice, este es un archivo Excel internamente, que si lo bajo es un CSV. Fíjense que dice Excel CSV, ¿sí? Los Data Lake, insisto, está fuera del alcance de la charla de hoy. Si quieren pensarlo como un directorio donde toda la información está en CSV, y tómenlo entre comillas lo que estoy diciendo, es una versión muy simplificada, lo que les estoy contando, es, ¿sí? Cada vez que usamos Dataflow, esas queries terminan en tablas en un data lake. Por defecto o por default,
internos de Power BI. Si lo asociamos a nuestro Data Lake, podemos verlo e inclusive bajar esos archivos. O podemos cargar datos e información acá adentro, y si armamos un archivito que se llama model JSON y que responde a esta estructura, es nosotros darle data flows a Power BI, ¿sí? O exponer información como si fueran resultados de data flow, pero con otras herramientas, ¿sí? Imagínense que en ese directorio está leyendo Power BI y nosotros podemos agregarle información y no necesariamente usar el data flow, ¿sí? Entonces, no necesito costo adicional. Ahora, si yo tengo mi propia cuenta de storage, de, data, sí, y mi data lake, bueno, hay un costo asociado a mi data lake, porque yo decidí poner, es como poner mis propios discos. Si pongo mis propios discos, estoy poniendo un costo, ¿sí? Para la mayoría puedo usar Dataflow, ¿sí? Y olvidarse de esa limitación perdón, de esos más técnicos, ¿sí? Es Dataflow, ¿sí? Pero volviendo a esto, es si yo uso mi propio Data Lake, yo puedo usar Azure Databricks, Machine Learning, ¿sí? Para dejar, ¿sí? O Azure Data Factory, para dejar carpetas que se llaman CDM folders y que sean visibles, ¿sí? Como si fuera un Dataflow más, ¿sí? Las vería así, ¿sí? Con el nombre que pongamos y adentro de las tablas. En vez de construirlo desde acá, lo hacen procesos externos que nos dejan. Entonces, yo desde el lado de usuario, para mí es un Dataflow. ¿Cuál es su origen? No nos preocupamos, ¿sí? La verdad es que Dataflow, pensando, y esto es lo que les decía el martes, está pensado para volúmenes de datos, ¿sí? O si miramos cómo está creciendo, es una muy buena estrategia para manejar volúmenes de datos o para darle la posibilidad al usuario a manejar volúmenes de datos. Primero desde una interfaz web, la otra sistemas exponiendo su data lake en un formato amigable al usuario. Son los Dataflow. Bien. Esto, después yo les voy a dejar la presentación. Si se acuerdan que yo les comentaba de este icono que aparecía, agregar un CMD folder, si yo tengo una carpeta con una URL y arriba hay dentro hay un archivo JSON, yo puedo agregar ese Dataflow, que es lo que les comentaba recién. Tengo la capacidad de integrarme con Azure Machine Learning, pero esto es un feature premium, ¿sí? Vamos a las características premium. Bueno, las características premium tienen algo que especialmente hasta hace unos meses atrás estaban muy buenos, que mis data flow podrían ser incrementales, ¿sí? Cuando estoy trabajando con los data flow, ¿sí? Tengo acá una serie de iconos, ¿sí? Entre esos que dice actualización incremental. Entonces, lo puedo activar, tengo que elegir un campo fecha y configurar. Esto es configuración de actualización incremental similar a la de Power BI de esto. Esta función estaba antes, o sea, lo incremental aparece en Dataflow y en las versiones premium, y en el desktop pasó a ser pro. Ok, esto es premium. No puedo hacer que un Dataflow sea incremental. Y esto un poco tiene... los límites por usuario son de 10 GB para la Pro. Entonces, 10 GB e incrementales en un Dataflow es como pedirle mucho. En cambio, si nos dan 10 terabytes en un data lake, casi seguro necesitemos usar en algún lado capacidades incrementales, ¿sí? Entidades calculadas. Bien, ¿se acuerdan que hoy les mostré que me apareció un iconito? Ahora yo en los últimos minutos les voy a mostrar cómo hacer eso, para que sepa aquel que tiene Premium, que era un rayito. Cuando me aparece ese rayito en las transformaciones, nos va a aparecer un cartel diciendo que es una característica Premium. ¿Esto qué es? Es que todo lo que hace el Power Query ahí adentro lo resuelve dentro de nuestro Data Lake, ¿sí? O del Data Lake Premium, ¿sí? Bien, entonces no estaríamos haciendo esas transformaciones en el origen de datos, ¿sí? Servicios cognitivos, análisis de sentimiento, todo lo que les decía de IA son features premium. Esto lo habíamos visto, entonces vamos a ver un poquito lo de premium para terminar y después el día, o esta charla, el día continúa. Yo tenía por acá, déjenme ver, tengo ya abierto, yo tengo acá un Dataflow que son dos Dataflow, fíjense, y acá hay un tercer Dataflow. Esta capacidad de tener un Dataflow linkeado a otros dos, o sea, las tablas que están acá, esto es capacidad premium. ¿Cómo se logra esto? Ahora voy a armar algo muy rápido para que lo vean y se entienda. Fíjense en que si yo entro y dice, bueno, estas tres tablas
son producto de, o sea, su origen está en otro data flow. Y esta tabla se construye a partir de estas dentro de este data flow, ¿sí? ¿Qué me permite esto? Vamos a armarlo de nuevo. Vamos a hacer un data flow. Voy a linkear entidades de otro data flow. Esta segunda opción. Esto es característica premium. A ver si la internet ayuda. Entonces, le doy Next. Acá no tengo que usar el gateway. Y lo que tengo acá son data flows que yo armé recién, que era, voy a tomar este de acá, esta tabla, ¿sí? Y estas dos de acá. O sea, estoy linkeando tablas de otros dos data flows. ¿Qué es linkearlas en este caso? Es como poner una referencia. Si este data flow ve estas otras tablas, ¿sí? Que cuando salimos de la edición y la grabamos le pone el iconito de un eslabón de una cadena. Porque estas tablas no se procesan desde acá, sino que cuando procesamos los data flow originales, se procesan las de este data flow, lo hace solo. Él ve las dependencias. Ahora, yo acá voy a hacer una query que antes la hice por error. ¿Sí? Voy a decir que voy a tomar, me voy a parar en la tabla producto. ¿Sí? Voy a hacer un nuevo query a propósito para que, le voy a decir que, ahí está, ahora estamos mejor. Voy a relacionar con la tabla subcategoría. Y mire, subcategoría con subcategoría. Esto, insisto, ya entramos en el terreno de cantidad de usuarios con menos posibilidad de usarlo, ¿sí? Pero está bueno que sepan que existe esto y para qué puede. Fíjense que armé un query que está haciendo un merge de dos tablas, me puso este icono, ¿sí? Pero no me está diciendo que es una característica premium porque estoy montado sobre un Power BI que tiene premium. En este caso, me gusta el nombre de la subcategoría, esta es una query y la columna. Y ahora voy a agregar otra tabla más, nada más que para hacerlo más bonito. El merge lo vamos a juntar con la tabla categoría. Son tres tablas anidadas. Producto, esto es de Adventure Wars, ¿sí? Producto, producto con subcategoría y subcategoría con categoría, ¿sí? Tengo la ventana del GoToWebinar que me muestra cosas, a veces me quedo chequeando. Ahora, ¿qué va a hacer esto? Hasta acá lo construimos similar a lo que veníamos viendo, es otro data flow. La diferencia es que mi fuente de datos son entidades de otro data flow, ¿sí? Esta es una capacidad premium que está muy buena porque puedo empezar a construir cosas un poco más complejas. Son distintos extractores. Este es TF, test, sí, premium. No, vamos a poner link así. Fíjense en que ya me puso el icono acá, que hay tres linkeadas que vienen de otro data flow y esta que es in place, o sea, se procesa en el lugar, se transforma dentro de nuestro storage, ¿sí? No en el origen, o sea, el join, ¿sí? Yo no lo voy a procesar. Ah, sí, le vamos a procesar, total. Lo va a hacer un rapidito esto y vamos a poner acá vista de AG. Fíjense, tenemos fuentes de datos, dos dataflow que ya teníamos y estos dataflow que dependen de, ¿sí? Si yo proceso este, por ejemplo, ¿sí? A ver si podemos hacer que refresque, se vea. Fíjense que está actualizando este y los dos que dependen de él. Es decir, que nosotros en este caso tenemos que planificar solamente la extracción de los orígenes de datos, estos que son derivados, ya sea porque están linkeados o hacen procesamiento en el lugar, ¿sí? Esta es una capacidad premium. Fíjense que con potencia y storage podemos hacer cosas muy complejas, ir a distintas fuentes con gateway, sin gateway, bases de datos, archivos, y sobre esto seguir haciendo transformaciones hasta que tenemos nuestros data flow definitivos, ¿sí? Esto tarda menos de lo que parece, es el refresh de la página web.
más que el tiempo de procesamiento, ¿sí? Y acá están, ¿sí? O sea, están actualizados a recién. Entonces, si yo tengo una cadena, o sea, data flows encadenados, me tengo que preocupar de procesar las raíces, ¿sí? Los otros se procesan solos, ¿sí? Como decía ahí, por algún lado, procesamiento parecido a Excel, vieron que cambian una fórmula y se cambian todas, un poquito. Bien, creo que repasamos todo. Lo más importante era entender y para qué pueden servir. Una pregunta que no han hecho es, necesitamos, y es momento de preguntas, es, ¿necesitamos usar Dataflow? Solamente cuando es necesario. No, no es un requisito. ¿Tenemos que pasar todo a Dataflow? No, tampoco. Ahí preguntaban si yo tenía un Power BI y quería cambiarlo. Si yo tengo un Power BI que está yendo a una base de datos, ahora vamos a armar uno rápido, y quiero cambiarlo, es código M. Mientras abre el Power BI, mire. Si yo miro el código M, fíjense en que lo que tiene es un source que va a Dataflow, un ID, o sea, copiando estas líneas de acá y reemplazando, si yo ahora tomo mi archivo, ¿sí? Es esto, donde en mi Dataflow normal voy a tener, o sea, perdón, Dataflow, acto fallido, en mi dataset normal yendo a una SQL, lo que voy a tener es una conexión a SQL, ¿sí? Acá. Sí, van a ver el código que es base de datos, a ver si no me equivoco con la password, ni hago lío. Nosotros estamos, no sé, esta tabla que es chiquita. ¿Sí? Fíjense que esto es un Power Query normal, no hay transformaciones, las transformaciones aparecerían como líneas adicionales. Yo lo que tengo que lograr es, en lugar de estas dos líneas, reemplazarlo con 3 líneas de este estilo, o 4 mejor dicho. ¿Sí? En este caso, fíjense que si yo me llevo esto acá, ¿sí? Al otro, ¿sí? No, acá estaba tomando la tabla canal y ahora me estoy llevando un query que levanta la tabla plan, que no tiene nada que ver, pero para la idea sirve. Después lo que tengo que hacer es que todas las transformaciones que vengan, si tenía yo unas transformaciones adicionales, mantenerlas, ¿sí? No es tan complejo. ¿Sí? Fíjense que cambié y estoy leyendo otra tabla. En este caso, este cambio tendría que apuntar a una tabla similar, porque si no estaría haciendo un lío bárbaro, ¿no? O sea, de tabla canal a la de presupuesto es como, pero la idea es esa. Edito y agrego o inserto líneas, ¿sí? E inclusive podría haber comentado las líneas para mantenerlas de SQL acá, ¿sí? Y con doble línea haber comentado las líneas, agregado estas. Pero sí se puede. Si quieren pasamos a preguntas, así no les demoro el día. Yo creo que me iba a sobrar tiempo, pero al final no. Bien, Ale, mira, ahí te mando al chat, confirmame si te llegan. Tenemos, sí, varias consultitas que estuvieron llegando. Buenísimo. Ahí te pasé. A ver. ¿Cuándo usarlo y cuándo no? Rápido, no lo uses excepto que lo necesites. Si tienes premium, sí tienes algo de mucha potencia, pero agregar capas intermedias, innecesariamente. Ahora, si tengo muchos reportes de Power BI que van a las mismas fuentes y repiten mucho, evaluaría. También ahí evaluaría por qué no usar Shared Dataset. Vieron que nosotros tenemos, ¿sí? Cuando publicamos un reporte, tenemos el reporte, ¿sí? Perdón, acá. Tenemos el reporte y el dataset. Si yo tengo muchos datasets que van a la misma fuente, el Dataflow podría ser una opción. Sí. Cuando aparecieron los shared datasets, los datasets compartidos, que es armar reportes sobre un dataset existente, el forzar el Dataflow pasó a ser secundario. Menos dataset, más reportes. ¿Sí? Ahora, hay veces que necesitamos Dataflow, ¿sí? Pero siempre tiene que ser el plan B, ¿sí? Ok, ¿qué significa el rayito?
Lo que nos está diciendo es que esa query no se va a resolver en el origen de datos, sino que la va a resolver el Dataflow internamente, ¿sí? O sea, imagínenselo que va a ejecutar las queries de origen, ¿sí? Va a traer los datos, los va a guardar en su data lake y después va a ejecutar ese Power Query puntual que tiene el rayito dentro de ese servidor de data lake. Después de todo, el data lake está dentro de un server. Cuando es pro te va a decir que no se puede. Entonces tenés que quitar eso, porque no te va a dejar, te aparece un cartel y vas a tratar de procesar y no te va a procesar. Cuando tienes Premium sabes que esa query no se está ejecutando en el origen de datos, sino que se está ejecutando dentro de tu data lake o dentro de tu cuenta Premium. ¿Sí? Es eso. Lo que está diciéndote es que se procesa dentro de las capacidades del motor de Dataflow. ¿Sí? Ok. Es interesante, está buenísima esta pregunta. Espero responderla fácil y bien. El Data Lake eh, y un Data Mart. Un Data Mart es un lugar donde tenemos tablas agrupadas conceptualmente, ventas, compras, recursos humanos, ¿sí? Es una agrupación lógica de los Data Marts, ¿sí? Todos los Data Marts juntos arman un warehouse, ¿sí? Y entraríamos en discusiones filosóficas dependiendo qué metodología usamos, pero el Data Mart normalmente es, ok, el Data Mart de ventas, y tenemos la tabla de ventas, la de presupuesto, cliente, producto, vendedores. El Data Lake es una tecnología, es una forma de guardar información. Si ahí organizamos los datos, lógicamente, y definimos data lakes, perdón, data marts, es una cuestión nuestra, pero el data lake es una tecnología de almacenamiento, ¿sí? Pensada más para una staging area o un área que Microsoft acá reutilizó para los data flow, pero está por fuera de esto. Los data lake piensan en un lugar donde yo voy a tener información, es muy barato el storage, soporta grandes volúmenes, entonces lo puedo pensar más como tiene información sucia que después voy a limpiar y que puede formar parte de nuestro data mart. En este caso Microsoft con los Dataflow usa tecnología del Data Lake para guardar, ¿sí? Y podríamos armar entidades y llamarlas Data Mart, porque podríamos decir, acá está la tabla de venta, producto, sí, pero no, que los dos empiecen con la palabra data es mera casualidad. O sí, porque tienen que ver con que buscamos mostrar datos, pero no tienen mucho en común en la realidad. Respecto a si hay diferencias entre Power Query, prácticamente no, hoy en día no tengo. A veces se van a encontrar esto de que en la versión visual de, o sea, Power Query web, vieron que el martes yo tuve que agregar a la instrucción una línea para que funcionara, para leer un Excel y de SharePoint, y cosas que el Power Query del Power BI de esto lo resolvía. Yo he copiado y nunca, o sea, de un lado para el otro no he tenido problemas, ¿sí? Lo único que aparece a veces es que necesita el gateway sí o sí para cosas que quizás considerábamos que no era necesario el gateway, pero no, no tengo hoy presente una funcionalidad. Sí puede haber un timing. Puede ser que Power BI tenga en Power Query una funcionalidad y en ese mismo mes Dataflow todavía no lo tenga o por unos meses, ¿sí? Esto de acceso web no requería gateway, originalmente funcionaba, lo cambian eso en el Power BI Desktop, pero seguía funcionando en el Dataflow hasta que en un momento le quitaron esa capacidad. Muy buena pregunta esto. Acá preguntan si no tiene un contrasentido que tengamos capacidad de actualizar incrementalmente dataset en Pro y sin embargo los Dataflow siga siendo premium. Sí, yo tengo esperanza de que empiecen a aparecer versiones premium de un costo menor. Es una esperanza o rezo para que eso ocurra. Habría que ver a quién rezarle eso, ¿no? Si a Bill Gates o a quién. Eh, a mí me pasó lo siguiente, yo usaba los Dataflow Premium y cuando apareció la capacidad, y estaba encantado, pero cuando en Pro pude usar para otros clientes los datasets incrementales, sí, empecé a mirar esto de dónde estaba la utilidad y es esto. Sí, Microsoft tendrá que revisar eso, o quizás no, quizás prefieran que la gente realmente el Dataflow tenga mayor utilidad dentro de una cuenta premium y el Dataflow no sea un producto que pretendan que se use mucho en el Pro, pero es opinión personal, no tengo. Pero se puede votar, hay que votar en Power BI Ideas y
Los 10 gigas es por usuario Pro. Es decir, que si tenemos 2 usuarios, tenemos 20 gigas, si tenemos 3 usuarios, ¿sí? ¿Qué es eso? O sea, es 10 gigas por usuario, pero si tenemos varios usuarios vamos a tener unos cuantos gigas de almacenamiento, excepto que pongamos nuestro propio data lake. ¿Sí? Si ponemos nuestro propio data lake, ¿alguna consulta más, Mariana? Se arma el Mira, le debate. estaba chequeando y por ahora más preguntitas no tenemos. Ok, Así que igual está. me excedí, ¿no? O sea, No, no, tranquilo, perdón. tranquilo, estamos bárbaros, Dore. No, Ale, simplemente para finalizar, darte las gracias por haberte tomado estos 2 días con nosotros, agradecer también a todos los asistentes que se quedaron hasta aquí, hasta el final. Así que bueno, Sí. si te parece entonces, Ale, vamos dando por finalizado. Sí, y cualquier cosa escriben en el Power BI User Group las Ahí consultas va, que consideren. buenísimo. Bueno, gente, les Excelente. agradezco a todos. Sí, Bueno, muchísimas gracias a todos. no, Entonces, un por saludo favor. ahí. Adiós. Gracias.